Hola, 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 hola. Estamos listos para una jornada más de información. En vivo y en directo. La información. Vamos hablando claro con Nelson Salazar. Si deseas informarte y divertirte, a la vez satírico. Vamos hablando. Estamos en vivo y en directo, mis queridos pilluelos. Me informo y me divierto a la vez. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. ¿Por qué la RC votó el proyecto de Noboa? Se los vamos a contar. ¿Ok? Se los vamos a contar. Saludos, Manaba. Hoy está Mónica Palacios, asambleísta, para preguntarle precisamente sobre aquello. Narciso Suárez, el Andrés Hermoso. ¿Cómo está, mi querido Andrés? Hablando claro. Julio Figueroa, papá lindo, ¿cómo le va? Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Bienvenidos, muy pero muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta edición mañanera. Hoy estamos día miércoles, sí señor. ¿Cómo avanza el tiempo? Saludos a mi esposa, dice bendiciones Fernando Yamil para su esposa Emma. Desde el norte de Guayaquil, Julio Figueroa. Carla también está. Hola, Luis Capa desde Quito, mi querido Luis, un saludito a todos los amigos que empiezan a desayunar con nosotros. Hoy tenemos a Mónica Palacios, asambleísta de la RC. Ya está en sala de espera precisamente para conversar y preguntarle por qué razón, motivo o circunstancia termina la RC Revolución Ciudadana votando a favor del proyecto de ley que el señor Daniel Noboa ingresó. Bueno, yo les decía ayer que obviamente se habían tomado en cuenta todas las observaciones, sin embargo, algunos no están totalmente convencidos. Muy bien, vamos directamente con nuestra invitada del día de hoy, para conversar, mis queridos pilluelos, de toda esta situación. Buenos días, Mónica, asambleísta, ¿cómo está? ¿Me escucha? Hola. ¿Me escucha? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, asambleísta? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en esta edición para empezar a conversar un poco sobre lo que ha pasado en estas últimas horas en la Asamblea Nacional, que me parece interesante. Y vamos de una. ¿Cómo así? Bueno, ya lo dijimos ayer, pero quisiera que nos explique usted. La RC vota algunas excepciones, en abstenciones, por el proyecto de ley de Noboa. Bienvenida. Muchísimas gracias. Una excelente pregunta. Como ustedes han visto, yo estaba completamente en contra de esta ley, una ley evasora. Sin embargo, se hicieron cambios en la ley. Por ejemplo, se incluyó un tema que para mí era primordial y era el tema en el cual ya no se pueden beneficiar de condonaciones ni presidentes, ni vicepresidentes, ni legisladores, ni colegisladores. En este caso ya no se beneficiaría la familia del señor Noboa, que para mí me parecía primordial porque justamente mi lucha era en contra de que venga alguien y que tome la presidencia de la República del Ecuador y pueda venir a perdonar y condonarse las deudas. Eso no creo que es apropiado para el Ecuador. Entonces, en ese sentido, pues se tomaron esas precauciones en la ley, se pusieron esas observaciones. Ajá. Pero también nosotros tenemos fines políticos en este momento, como usted sabe, entonces tenemos que también luchar para mantener vivo nuestro proyecto político. Una de las cosas que se criticaba y algunas abstenciones vinieron por ahí fue precisamente, Mónica, por el tema de la remisión, que si bien es cierto, y eso lo conversábamos ayer y decíamos que la RC había enviado algunas observaciones y se acogió, entonces eso era bastante bueno. Hay quienes creen que la remisión también tenía que llegar para los sectores más vulnerables o el ciudadano en sí o la clase media y no solamente las clases más pudientes. ¿Qué piensa de eso? Y yo fui una de ellas. Yo justamente hice un estudio técnico y dije en varios medios de comunicación, hice videos en los cuales
el proyecto de ley del señor presidente de la República no tenía ningún estudio técnico. Yo como economista me di cuenta desde el primer momento, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, en el sector de la construcción, que tiene un decrecimiento del 5%, se le dé beneficios, cuando tenemos, por ejemplo, el sector pesquero, que tiene un decrecimiento del 12%, o el sector cacaotero, que tiene un decrecimiento del menos 20%? Entonces, ¿por qué no se les da beneficio, especialmente en el sector agrícola? Se trataron de incluir esas observaciones, no fueron aceptadas, pero comparto completamente el sentir de todos los ecuatorianos. Lo que se nos dijo es que el presidente justamente el día jueves va a presentar este proyecto de ley que va a incluir todas estas observaciones. Esperemos que sea así, pero como repito, nosotros también como partido político tenemos un fin. En ese momento pues estamos sufriendo ataques por la señora fiscal y tenemos que ser muy meticulosos con las decisiones que tomemos dentro de la Asamblea Nacional. Asambleísta, y para que la gente un poco entienda, porque a veces hasta con razón, cuando se termina aprobando una ley, la pregunta siempre es, ¿cuál es el beneficio que voy a obtener? ¿Cuál es el lado chévere, positivo, bueno? ¿Y en qué tiempo? Porque sabemos que creo que para enero ya va a estar en el registro oficial, pero ¿en qué tiempo se podría percibir esta sensación de bienestar? Porque según el presidente Noboa, con esta ley se va a generar empleo, va a haber oportunidad para los jóvenes. ¿Usted cree realmente que va a lograrse ese objetivo, asambleísta? Néstor, yo quiero ser muy franca. Tú sabes que yo soy una persona muy directa. En este sentido, yo considero de que el 52% de los ecuatorianos votaron por Daniel Noboa. Claro. Y esta es una ley que representa el sentir de esta gente que votó por él. No es nuestra ley. Y nosotros no estamos en el poder. Nosotros lo que podemos hacer en la Asamblea Nacional es presentar observaciones que la señora presidenta de la comisión, la señora Valentina Centeno, pudo haber aceptado o no. Por ejemplo, yo envié muchísimas observaciones de la cual ninguna fue aceptada. Ni siquiera me dejaron hablar en la comisión, porque iba a mostrar un cuadro de quién realmente se iba a beneficiar con esta ley. Claro. Pero eso fue lo que decidió el Ecuador. Entonces, en este sentido, lo que hablaba, por ejemplo, es del beneficio a los jóvenes. Tenemos, pues, dan muchos beneficios en esta ley para que los jóvenes tengan acceso a trabajo. Ahora, lo que no habla la ley es tenemos un 52% de jóvenes que no han encontrado trabajo desde los 18 a los 29 años, pero lo que no se habla es del resto, del 48% restante de personas más de 45 años que no pueden encontrar trabajo. Entonces, no puedo hablar buenas cosas de la ley porque tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y no le quiero mentir al Ecuador tampoco. Ahora, fue una ley que de cierta manera ha sido aceptada algunas observaciones como la que le comenté, que para nosotros era importante y pues bueno, hemos votado a favor, pero sobre todo nosotros también tenemos fines políticos que son importantes para ¿Cuáles son esos fines políticos, asambleísta? Porque lo ha dicho varias veces. ¿Cuáles son esos fines políticos y si es que esto corresponde a algún cálculo? Porque, por ejemplo, dentro de la situación que mencionaba, la consulta, y lo decía un amigo acá que está viendo el noticiero, es si no está tan de acuerdo, ¿por qué se terminó votando? Dice acá, incluso Marixa, que manda un saludo, dice acá, ¿no cree usted que era un modelo neoliberal el tema de la ley? Es un modelo, repito, es un modelo neoliberal en el cual nosotros tratamos de hacer varios cambios, observaciones y se cambió la ley, pero como repito, el 52% de ecuatorianos decidieron que querían al señor Daniel Noboa como presidente y ese es el modelo que ellos buscaron para el Ecuador, el modelo neoliberal. Nosotros podemos hacer observaciones dentro de la Asamblea Nacional que pueden o no ser acogidas por la Comisión de Desarrollo Económico, como repito, algunas hicieron, otras no, pero en este caso esto fue lo que nosotros pudimos aportar como un movimiento de izquierda, ¿no? Eso quiero dejar sumamente claro. Y si ustedes, no votaban, Mónica, igual se aprobaba. Igual se aprobaba. Y esto se demostró justamente el día anterior, donde se midieron las fuerzas, hubo este cambio de orden del día, supuestamente que vino de Construye para apoyar a la señora
fiscal, supuestamente, pero ahí realmente se midieron las fuerzas para medir cómo iba a ser la votación dentro de la Asamblea Nacional a favor de la ley y también, pues sí, pasar el juicio político en contra de la fiscal. Nosotros no íbamos a hacer ninguna diferencia porque ya pues, ya estaban los votos de cierta manera estructurados. O si no, lo que iban a hacer a la final era que pase por el Ministerio de la Ley, entonces tampoco no teníamos ni voz ni voto. ¿Les preocupaba, Mónica, que si de pronto ustedes votaban en contra, empiece una campaña de que ustedes están bloqueando a Noboa? ¿Les preocupaba eso, que si votaban en contra? A ver, hay un voto a favor y se viabilizó. Si ustedes votaban en contra, igual se aprobaba la ley. ¿Calcularon entonces que si ustedes votaban en contra, la publicidad o el gobierno iba a decir es que los correístas están bloqueando a Noboa otra vez? Supuestamente. Así es, y es voz populis lo que pasó con el señor Guillermo Lasso, los cuales nosotros fuimos una oposición democrática y clara y todo el tiempo en todos los medios de comunicación salían a decir supuestamente que la Asamblea Nacional estaba en contra del pueblo ecuatoriano y de todas las leyes que estaba mandando el señor Guillermo Lasso que supuestamente iban a aportar para el país, lo cual nunca fue así. Así que con nuestros votos o sin los votos igual la ley va a pasar. Así que, como repito, nosotros tenemos que tener pues ahora mucha precaución en lo que vayamos a hacer dentro de la Asamblea Nacional, así que tratamos de aportar con lo que la mayoría del Ecuador quiere y en ese caso pues ellos decidieron este gobierno, no es culpa de nadie, así es la democracia, así que nosotros vamos a aportar en lo que podamos para hacer los cambios necesarios dentro de una ley neoliberal que quiere obviamente darle crédito a los mayores grupos económicos de este país, de donde viene el señor presidente de la República. Eso es importante aclararlo y la gente también un poco ya empezó como a decir, sí, sí es verdad, o sea, si se aprobaba igual, si no se votaba si se votaba en contra, igual se aprobaba y evitaron de una u otra manera que los hagan ver como los enemigos, que aunque igual siempre va a ser la consigna de medios y de la gran campaña contra ustedes, hacerlos ver como los enemigos. Usted decía, Mónica, sobre la fiscal, con este entrenamiento que se dio, este exhorto, primero que me gustaría saber por qué razón, motivo, circunstancia, una asamblea tiene que aprobar una resolución para decir que está haciendo un trabajo correcto la señora fiscal Diana Salazar. ¿Sabe por qué me parece curioso? Porque resulta que en muchos casos de fiscalía, cuando hay estos revolún y estos shows, al final del tiempo termina mucha gente saliendo absuelta, mucha gente saliendo perdonada o los procesos determinan que no hubo culpabilidad. Entonces están aplaudiendo un proceso de detención como de 30 personas. Sale la asamblea con una resolución diciendo que está súper bien y si de aquí a mañana muchos de ellos no son culpables, ¿cómo queda la asamblea? Mónica. Nosotros desde la Asamblea Nacional, no la Revolución Ciudadana, el resto de fuerzas políticas, aplauden a la señora fiscal sobre el trabajo que le están pagando y muy bien para hacer. Es lo mismo que yo como asambleísta, pues la Asamblea Nacional decida pues aplaudirme por mi trabajo cuando me están justamente pagando para eso. Claro. Y esas son mis funciones y las tengo que cumplir a cabalidad. Entonces, como usted mismo lo dijo, Nelson, esto es un show mal hecho o bien hecho, depende de la perspectiva, claro. Porque aquí lo que ha llamado mucho la atención, y lo voy a decir desde mi caso, yo he seguido varios casos de narcotráfico, de corrupción, donde en la fiscalía se han entregado los documentos y las pruebas. Y la señora fiscal no ha hecho absolutamente nada. Y ella se excusa con el hecho de que esta persona tiene fuero, esta persona no tiene fuero, pero yo le he entregado casos importantes de personas que tienen fuero y no he hecho absolutamente nada y no he hecho las investigaciones. Si yo cuando le pregunté, señora fiscal, ¿sabe quién es Drita Anjica? Ella siendo la fiscal anticorrupción, que hay un video, el cual dice, no, yo no sé quién es. Señora fiscal, explíquenos sobre la mafia albanesa aquí en el Ecuador, ¿no? No, yo no sé nada de la mafia albanesa, no sé ni qué es eso. Y burlándose. Entonces, sí parece extraño que justamente trabaje a la carta, porque es así, hace todo un caso, le pone un nombre
bastante llamativo el caso Metástasis. Empiezo a hacer ciertas investigaciones, pero te digo, Nelson, que no ha tocado a la familia del señor Norero. Hay ciertas empresas, y te invito a que veas un video que voy a sacar hoy, que siguen abiertos, como por ejemplo Norero Design, que es manejado por el cuñado del señor Norero, que no se ha tocado y que no ha pasado absolutamente nada. Entonces, qué raro que hayan ciertas personas que están involucradas y otros no. Entonces, León como te digo, la investigación... Claro que sí. León A. Guzmán dice desde Nueva York, un saludo para la RC, Rafael Correa, Jorge Glass, hasta la victoria siempre. Gracias, mi querido amigo, por su mensaje. Precisamente sobre ese tema, Mónica, a ver, hay una cosa real, cierta, y es que sabíamos que el narcotráfico, el contrabando, la delincuencia permeó todos las instancias, la policía, se sabía eso. Es decir, ¿hasta qué punto se le puede dar crédito a Metástasis en torno a todo lo que se ha presentado? ¿Cuánto de verdad hay en Metástasis ahora mismo? ¿Qué es lo que usted piensa? A ver, nosotros tenemos narcotráfico en el Ecuador más o menos desde el año, claro, o sea, ya que se puede ver claramente desde el año 1999-2000. Yeah. ¿Cuántos años han pasado? Casi 23 años. ¿Cuáles son las investigaciones que se han hecho? Casi ninguna. Y yo le comento que justamente estamos haciendo otra investigación desde mi despacho porque es lo mismo que ya pasó en México. Y justamente yo, como viví en los Estados Unidos y estaba justamente viviendo en una comunidad migrante, entonces nosotros podíamos ver cómo la gente huía desesperada de México por la misma situación que está pasando ahora en Ecuador. Exacto. Entonces vemos que los tentáculos del narcotráfico se empiezan a mezclar con la Policía Nacional, con los militares, y poco a poco empiezan a subir con los políticos, etcétera, justamente auspiciando campañas políticas. Toda esta información, así como yo la pude investigar, lo pudo haber hecho la señora fiscal, pero no le ha dado la gana de hacer. Y esto está sumamente claro. Ahora, cuando justamente empieza un juicio político en contra de la señora fiscal, claro, donde hay pruebas claras de que ella pues no ha trabajado a favor de los intereses del pueblo ecuatoriano, de negligencia, de incompetencia, sale con este famoso caso Metástasis. Entonces, a mí me parece muy bien que ella haya empezado a trabajar, pero qué raro que realmente no vaya pues en contra de todos de estas personas que están realmente involucradas con el narcotráfico y que no son 4 o 5 pequeños pelagatos, sino son personas fuertes que manejan mucho dinero, pero ella no ha hecho nada. Y ahí está el caso del señor expresidente pues Guillermo Lasso, el cual que él con su cuñado estaban manejando parte de la banda delictiva de la mafia albanesa, y de eso ella no tiene el valor de pararse ante una cámara y decir la verdad como yo lo estoy diciendo. Entonces llama la atención que ella, como repito, trabaja de forma selectiva y a la final, como tú lo dijiste, tal vez esta es una investigación y como siempre pasa en el Ecuador, se maneja dinero y la gente sale libre. Mónica, un asunto, porque me parece interesante primero el tema de que efectivamente hubo una campaña bastante interesante acerca de mostrar algunas irregularidades desde el momento en que se denunció estas impericias, calificado así por la universidad, que se trató del plagio que se denunció, y luego ya el mostrar que no se había trabajado. Entonces fue como decir, más o menos interpretando sus palabras, están diciendo que yo no hago nada, ¡pac! Aquí va el caso Metástasis, pero aparte de eso, porque lo puede hacer, es ver una campaña orquestada tal cual como si se tratase de un personaje político en campaña. Y se lo consulto porque me adelanto un poco a las cosas. ¿Estamos frente a una candidata en el futuro? Porque se hizo marchas, plantones, medios de comunicación cerraron filas, mucha gente que maneja la opinión pública dijo hay que defender a Diana, y vean, los correístas son los que quieren ahora llevar a juicio a esta señora que de verdad lucha contra la corrupción. Te comento algo, Nelson, y me da mucha risa porque justamente hice la investigación del caso de la mafia albanesa y yo trataba de irme a los medios de comunicación para hablar sobre este tema, claro, y no me querían
dar la oportunidad. Y qué raro que ahora que ella, obviamente, siendo la fiscal general Claro. y ella haciendo su trabajo, esté pues en todos los medios de comunicación y como tú mismo le dices, hasta auspiciada, parece por el mismo gobierno de Noboa, porque él dijo en unas declaraciones ¿Qué era el plan Fénix? que supuestamente parte de su plan Fénix era pues justamente el caso Metástasis, que después pues fue desmentido por su propia Mónica, gente ¿cree usted que, por ejemplo, en ese sentido existan conversaciones o no sé si no creo que sea automático y no creo en las coincidencias de que efectivamente este caso salga por fiscalía y alguien le diga, presidente, si quiere puede decir que es su plan Fénix y arroparse un poquito de ese éxito aparente? No creo, porque si no, pues gente de su propio gobierno no hubiera desmentido, en otras palabras, que no era parte. Ella se quiere ganar todo el crédito, solita. Yeah. Y justamente algunos compañeros en Machala me decían que habían hecho unas vallas inmensas que decía apoyo a la fiscal. Gran trabajo que ha hecho y sí, probablemente ella esté buscando una candidatura, porque lo que yo sí le digo es que después que ella salga de ser fiscal y no tenga pues todo este resguardo policial y todo este poder que también obviamente viene de los Estados Unidos, ella va a tener que responder bastantes cosas y hay bastante gente resentida con todo lo que ella ha hecho. Entonces yo supongo que se debe vivir en los Estados Unidos o en otra. ¿Cuánto tiempo le queda a la fiscal, Mónica? Si no estoy mal, es 1 año y medio, si no estoy mal. Es 1 año y medio que le queda. ¿No cree usted que debería cambiarse ese asunto, que una fiscal dure más que un gobierno? ¿No cree que está mal? Sí creo que está mal, pero a veces sí es necesario tener a alguien porque investiga después de que pasa a los gobiernos. Entonces es complicado cuando alguien está en el poder investigarle, pero es más fácil cuando sale, entonces sí poder hacer las investigaciones y las pericias del caso. No me parece tan mal la temporalidad que un fiscal, pero debe ser un fiscal probo, que no esté tan bien metido en casos de corrupción y que no trabaje a la carta, obviamente, y que no persiga políticamente, porque ese también ha sido un problema que hemos visto, pues, que se ha dado aquí en el Ecuador, especialmente con el correísmo, como usted sabe. Así es. ¿Qué piensa usted de los chats? ¿Qué piensa usted de todo esto que se ha revelado? ¿Qué piensa Mónica sobre que la propia Fiscalía puso una plataforma para que la gente tenga acceso a todos estos chats, causando revuelo de opinión pública, más no de procesos, porque hay muchos chats que involucran a muchas personas, que obviamente ya en la noticia se hace un tremendo tema, pero que no están procesadas? ¿Qué piensa de eso? En el Ecuador, y te digo eso porque he vivido en el exterior por mucho tiempo y puedo hablar de forma crítica, en el Ecuador a la gente le gusta el morbo, a la gente le gusta el bochinche, digámoslo así, entonces... Sí, es algo, ellos saben, y obviamente como ella está avalada por los Estados Unidos, pues ellos son bastante técnicos, ¿no? Entonces ellos han de haber puesto a estudiar cómo realmente trabaja la sociedad ecuatoriana y y imagino que le aconsejaron que haga esto de poner estos chats de Norero, porque como tú lo dices, hay mucho de la vida personal de él, que se debería de mantener pues en silencio, creo yo. O sea, sí, claro, temas de corrupción, temas de narcotráfico, que si quieren mostrar los chats está bien, me imagino. Pero que ya le meta también la vida personal, íntima de una persona, pues eso se debería de quedar pues la intimidad. Claro. Te comento que hasta hicieron un post supuestamente mío, diciendo que yo le he ido a visitar... Sí, eso fue fake news. Exactamente, al señor Norero, y te comento que mucha gente que me conoce y que vio las fotos dicen, pero esa no eres tú, no quiero poner las palabras exactas de lo que me dijeron, porque me conocen y me dicen, pero esa no eres tú. Entonces te da mucha interpretación, a muchas fake news, y también a mucho ataque innecesario, pero eso es lo que ha decidido la señora fiscal y realmente está desviando completamente la vista de lo que es la investigación, de las pericias, de que si realmente estas personas que están dentro están siendo juzgadas o no están siendo juzgadas. Entonces sí llama bastante la atención este comportamiento que no me parece correcto, pero es lo que decide la señora fiscal. Mónica, ¿y qué le parece que ahora resulta que la Revolución Ciudadana no tuvo nada que ver con el asunto de Villavicencio?
después de que les hicieron tremenda campaña. Creo que les hicieron perder mucho voto. Creo que la primera vuelta estaba ahí y cuando ocurrió esta desgracia perdieron bastante. Y ahora resulta que quienes están detrás, al menos en los seguimientos, en las intenciones, mucho más claro a través de los chats, era precisamente estos personajes, narcotraficantes, mafias, que estuvieron detrás de callar a Villavicencio. Y no vemos ni a la esposa ni al señor Zurita diciendo y reconociendo, híjole, sí sabe que los correístas no han sido. Esa es una realidad y lo que nos dimos cuenta es de que efectivamente fue un ataque político. Cuando recién salieron nuestros líderes a dar este comentario, les atacaron de forma feroz en las redes diciendo que sí, que cómo van a dar esos comentarios, que somos unos asesinos, que bueno, que estábamos completamente actuando de forma irrisoria por decir la verdad. Y a la final, pues el tiempo siempre nos da la razón. A la final el tiempo siempre le da la razón a la Revolución Ciudadana. Y efectivamente nosotros nunca tuvimos nada que ver. Le comento que nosotros en la interna tratamos de realmente hasta de entender qué es lo que estaba pasando, porque Fernando Villavicencio empezó su ataque con el caso Arroz Verde cuando el señor expresidente Rafael Correa todavía era presidente y nunca le pasó nada, él vivía tranquilo. Entonces, ¿por qué atacarle a una persona que ni siquiera era nuestro contendiente directo en ese momento en las elecciones? Así es. Pero la verdad se da, hay ya ciertas investigaciones por afuera de lo que ya está haciendo la fiscalía que dicen que efectivamente son estas bandas delictivas. Y ahí está la verdad de lo que el señor Fernando Villavicencio pues extorsionaba por la información que tenía, y hay que decir las cosas como son. Y obviamente le estaba buscando mucho dinero para hacer una campaña política, porque eso no es barato, entonces tenía que buscarlo y se metió con las personas equivocadas. Sí, entonces, de hecho, Gabriel Narán nos envía un saludo, dice el plan Fénix, Navidad y próspero año nuevo. Sí, de hecho, Mónica, fue muy revelador saber que las vinculaciones también llegaron por parte del municipio de Manta con el alcalde Intriago, y casualmente Villavicencio denunció eso. Yo recuerdo cuando él decía, la mafia tiene contactos con un municipio de Manta, y después se reunieron con Intriago y Villavicencio, se reunieron, no sé qué pasó en esa reunión, y luego fumaron la pipa de la paz y todo bien, no pasó más nada. Muere Intriago y Villavicencio dijo, Intriago me iba a apoyar en la campaña, él iba a querer que yo sea presidente. Una cosa bastante rara, y luego muere Villavicencio, una cosa que ahí está una con la otra. Pero solo te digo algo, Nelson, Dígame. él también decía, y yo le escuché varias veces, que él hablaba del señor Danilo Carrera Drued, y él decía que él era el que manejaba el gobierno y manejaba pues todo el tema económico, como él le decía. Así entonces es. Qué raro que él tampoco nunca hizo las denuncias del caso de Claro, forma clara, ¿no? Por supuesto, eso fue, de hecho, él había tenido el informe el León de Troya, y en vez de denunciarlo, le fue a decir al presidente, oye, mira, que eso también es un tema gravísimo porque se menciona a la fiscalía y tampoco no se dice nada. Mónica, una curiosidad, no sé si esto vaya a entrar dentro de su investigación como asamblea. Hubo testimonios de los 30 y pico detenidos, que también están agentes fiscales, que decían que cualquier cosa que ellos hacían era con la venia de Diana Salazar. Eso no se ha reventado, eso no se ha dicho, eso no se menciona. Y la pregunta es si ese testimonio puede ser tomado como por lo menos para iniciar una investigación, y si es desechado, ¿por qué si es tomado un chat de un narcotraficante? Claro que sí, no solamente eso, hay algunos testigos que dicen, y no me voy a alargar mucho en esto, pero algunos testigos que dicen que encontraron evidencia también en la casa de algunos de estos narcotraficantes que involucraban pagos a exministros, pero la señora Salazar decía, no sigamos con la investigación, no hay suficiente evidencia. Entonces, no me voy a adelantar mucho en eso, pero ¿qué es lo que está haciendo la señora Diana Salazar? Ahí está clara esas declaraciones de algunos en los cuales dicen, bueno, pero ¿por qué a unos y a otros no? ¿Por qué Claro, a eso siempre se va a conveniencia? criticar. Y hay, pues, hay la evidencia y las pruebas de que hasta hay pagos que se hacen.
Y es lo mismo que hacen estas bandas delictivas, como repito, en México. Por ejemplo, el Chapo Guzmán decía que El man pagaba era a uno genial de para los hacer eso. fiscales 1.2 millones de dólares mensuales. Ujú. Sí, 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 sí. Mensuales, para que no les persigan a ellos y les persigan a otras bandas delictivas, porque la policía se vuelve como una milicia de los narcotraficantes. Totalmente. Eso es lo que... No, y la cosa está de recontra que grave, porque incluso dentro de las revelaciones se habla de que la policía tenía bandas, es decir, que las bandas, por ejemplo, controlaban a tal general y la otra banda controlaba al otro general, una cosa ya desquiciada. No me Pero quiero ir... una Dígame. cosa, solamente para terminar esto se me va Ya. la idea, es que, ok, yo voy a recabar toda esta información, voy a hacer una investigación y ¿qué? Voy a ir a la fiscalía para que le investiguen a la propia Ese es fiscal. el punto. Entonces, ese es el punto. Terrible, terrible. No me quiero ir sin antes tocar un tema importante que usted hacía alusión y es sobre los migrantes. Mónica, hay una situación muy dramática y usted pedía que se declare, se me fue el término, por aquí lo tenía, protección temporal. Así es. Por favor, explíqueme primero qué pasa porque no sé si es atemporal, pero parece que hay una aglomeración justamente en este punto en donde los migrantes desean entregarse, porque, y ahí me explica un poquito, los migrantes llegan, se entregan, ¿verdad? Porque van con esto de las extorsiones y allá hay un proceso en donde van con familiares y cosas así. Mónica. Sí, querido Nelson, te comento un dato súper perturbador, como dice mi compañero. 700.000 ecuatorianos han salido desde el 2021 al 3 veces mi 2023. ciudad. 700.000 ecuatorianos. Y no sé, en alguna entrevista conversamos justamente sobre el efecto Guillermo Lazo en la migración. Y lo mismo pasó en 1999, 2000, casi 3 millones, pero íbamos a llegar a ese número si seguía en la presidencia del señor Guillermo Lazo, solamente para tener claro, 700.000 ecuatorianos. Están llegando muchos de ellos a los Estados Unidos y sí, ellos se entregan, muchos de ellos, a migración cuando llegan a la frontera porque tienen la oportunidad ahora de ingresar como refugiados a los Claro, Estados exactamente. Unidos. La mayoría está entrando de esa manera. Pero hay muchos otros que no deciden hacer eso y que están igualmente cruzándose la frontera y entrando de forma ilegal. Son indocumentados. Estados Unidos y bajo la Constitución de los Estados Unidos no tienen derechos. Entonces, nosotros en el TPS, lo que el gobierno se acoja y les dé de forma temporal un estatus de protección, en el cual ellos puedan trabajar. Problemas de conexión, ¿ah? Pero es allá, sí. Tuvimos un pequeño problema de conexión. A ver, ya, Mónica, ahí estamos. Ya ahí fue. Ahora sí. Justamente es allá. ¿Es acá? Sí, es allá. Acá estamos bien. Lo que pasa es que tal vez allá, no sé. Ahí puede ser. Ahí estamos. Listo, ahí estamos. Ya. Entonces, bueno, ahí estamos. Entonces, es un estatus de protección que se les da, como repito, para que ellos puedan trabajar. Pueden hasta viajar. Ellos pueden estar de forma legal en los Estados Unidos. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Por qué dan el TPS a nuestros conciudadanos? Es porque ellos no pueden volver, nuestra comunidad migrante allá en Ecuador no puede volver a su país por la violencia extrema que se está viviendo en el Ecuador. Y eso es una realidad y ahí están los datos. Tenemos pues 44.9 muertes por cada 100.000 habitantes. Esto nunca se ha visto antes en la historia del Ecuador. Entonces, estamos pidiendo justamente que se les dé esa protección a nuestros migrantes. Ahora más que nunca vemos a cientos de ecuatorianos en las calles de Nueva York, donde yo vivo, vendiendo mangos, vendiendo claro. Lo que puedan. Más que todo niños también, eso también ampara a niños. Entonces, nosotros lo que queremos es justamente que el TPS sea tramitado lo antes posible. Eso no lo puede hacer la Asamblea Nacional, eso no lo podemos hacer desde ahí.
Pero lo que nosotros hicimos ayer fue exhortarle al presidente de la República, pedirle al presidente de la República que de forma inmediata empiece las conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos para que se le entregue el TPS. Claro, ya que aparentemente hay una buena relación y todo eso. Saludos para Omar Novoa, solamente para aclararlo, no es asilo, es refugiado lo que dice Mónica en este momento. Mónica, gracias por tu tiempo, de verdad esperando que todo esto pues siga avanzando y que las cosas resulten bien para la gran mayoría de los ecuatorianos. Sus palabras para despedirnos. Muchísimas gracias, Nelson. Un placer para mí siempre estar en tu programa. Un saludo a toda mi comunidad migrante. Como siempre te digo, allá te ve todo el mundo, así que qué lindo que puedas pues, siempre dar ese mensaje importante para nuestra comunidad y muchos saludos. Y Mónica Palacio siempre está trabajando para ustedes. Qué bueno. Gracias, Mónica. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, para Omar era refugiados, ¿no? Yo estaba viendo, lo que pasa es que tengo, sí, yo ya conozco a algunos amigos y de hecho hay un